Bueno, para iniciar y darle una breve presentación a nuestro conferencista, el doctor Luis Alonso Mínguez Ramos es doctor en Administración Pública, egresado del Instituto Internacional de Derecho y del Estado, Campus Chihuahua. Es catedrático de la Facultad de Ingeniería a nivel licenciatura y catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Instituto Internacional de Derecho y del Estado, Escuela Estatal de Policía y de la Universidad Regional del Norte a nivel posgrado. Asimismo, es miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Doctores en Administración Pública. Es el autor del libro El porqué de la violencia en México, y de igual manera el doctor Domínguez Ramos ha publicado diversos artículos en diferentes revistas, entre ellas la revista Ubi Societas IBI, Luz de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, al cual le damos un fuerte aplauso para que comience la conferencia. Bueno, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradezco su presencia en esta ponencia titulada El porqué de la violencia en México. Quiero agradecer ampliamente el haber sido considerado para este congreso al maestro Eloy Díaz Unzueta, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de aquí de la Universidad Autónoma de Chihuahua. También quiero agradecer al licenciado Francisco Javier Valenzuela, quien amablemente me hizo la invitación a este evento. El licenciado Valenzuela, bueno, pues es el coordinador de este congreso que se lleva a cabo por primera ocasión aquí en la facultad, aquí en la ciudad de Chihuahua, y estoy completamente seguro que será el primero de muchos. También quiero agradecer la presencia del doctor Rafael Ángel Ponce de León Armenta, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Doctores en Administración Pública. Agradezco también la presencia del doctor Ricardo Arturo Villavicencio Contreras, ¿sí?, gran amigo, de la licenciada Lilian Chávez, que también nos acompaña aquí el día de hoy, compañeros míos de trabajo, y desde luego la presencia de ustedes, de mi familia, de mi esposa, de mis hijas, de mi abuela, que también están presentes aquí el día de hoy, y también, bueno, desde luego de todos ustedes, compañeros de ahí de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En verdad les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de estar aquí con un servidor compartiendo esta ponencia el día de hoy. Vamos a tratar de un tema considerado importante, difícil, escabroso, por llamarlo de alguna forma, que es la cuestión de la violencia. El año pasado me permití yo presentar un libro precisamente que se titula así, El porqué de la violencia en México. Y bueno, básicamente encontré yo algunas respuestas que el día de hoy me voy a permitir compartir con todos ustedes. Sin embargo, bueno, pues quisiera yo iniciar esta ponencia dándoles, como ya mencioné, la bienvenida y comentándoles que estarán de acuerdo conmigo con que pues nuestra vida se encuentra llena de diversas problemáticas sociales. Toda sociedad en el mundo genera conflictos y genera conflictos de muchos tipos. Dentro de esos ámbitos en los que se generan conflictos o diferentes tipos de conflictos, pues se encuentran en los aspectos económicos, en el aspecto político, en el ámbito social, educativo, cultural, y desde luego también en el ámbito de la ecología, en el aspecto ecológico. Total, de que nuestra vida, bueno, pues de alguna manera se encuentra llena de conflictos, y todas las sociedades tienen
tienen conflictos en menor o mayor grado. En este caso, la sociedad mexicana, pues no somos la excepción a este tipo de conflictos que encontramos aquí en estos aspectos o en estos ámbitos. Me permití auxiliarme de estas láminas con el objeto de hacer una breve reseña de los conflictos que su servidor ha considerado son los más importantes que nos han acompañado en los últimos 500 años. El primero que tuvimos de gran magnitud, pues bueno, fue precisamente la conquista que se realiza en el año de 1521 por parte de los españoles aquí en nuestro país, en donde se nos impuso una cultura, se nos impuso una religión, se nos impusieron costumbres, se nos impusieron creencias, que de alguna manera, fíjense, todavía seguimos nosotros, o este tipo de situaciones, o este conflicto que estuvo presente hace ya 500 años, casi 500 años, sigue dejando secuelas en nuestras actitudes, en nuestros comportamientos. Otro de los conflictos que se da casi 300 años después, se presenta con la independencia de nuestro país, que se da en 1810. Y de alguna manera, bueno, pues también se convierte en un parteaguas aquí en el país, porque, bueno, pues es cuando precisamente en base a esa conquista española se da esa separación de ellos, entre paréntesis o entre comillas, no del todo. Sin embargo, bueno, pues se constituye ya un gobierno, por llamarle de alguna manera, bueno, pues ya propio, ya nuestro, ¿no? 100 años después se presenta otro gran conflicto aquí en nuestro país, que es la revolución, ¿sí? Exactamente 100 años después se presenta esta situación, en donde, bueno, después de 31 años de que estuviera gobernando nuestro país el señor Porfirio Díaz, bueno, pues se presenta esta situación donde se busca cambiar precisamente el poder, busca cambiar de manos, se presenta una revolución, hay grupos de inconformidad, etcétera, etcétera. Otro de los conflictos importantes se da 58 años después, que es con un movimiento estudiantil de Tlatelolco en el año de 1968. ¿Sí? Este conflicto, bueno, pues se da principalmente con estudiantes, ¿sí? Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, y se da básicamente por diferencias que se tienen ideológicas con quien encabezaba el gobierno en aquel año, el gobierno federal. Y bueno, pues, ustedes ven que hasta la fecha este tipo de situaciones, bueno, pues siguen repercutiendo aquí en nuestro presente, ¿no? Otro de los conflictos importantes es la elección presidencial del año de 1988. En el año de 1988, electoralmente hablando, es un parteaguas en el país, debido a que en este año, bueno, se habla abiertamente de un fraude electoral por el partido, bueno, pues que había llevado al poder hasta ese momento, y se empieza a ver una serie de inconformidades por parte de la sociedad civil en apoyo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Sin embargo, bueno, pues la cosa quedó ahí, se fundó un nuevo partido político y las cosas siguieron de alguna manera adelante. Otro de los conflictos que me pareció importante mencionarles fue el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el año de 1994. Este movimiento se da por la inconformidad de los indígenas de Chiapas. Y fíjense una cosa, cuando me puse yo a investigar sobre este tema, me llevé la sorpresa de que este movimiento tenía fraguándose más de 30 años, ¿sí?
más de 30 años, inició en los años 60 este movimiento de los zapatistas en Chiapas, y se da precisamente por las condiciones en las que viven, digo viven porque bueno, pues esto se sigue presentando hasta la fecha, ¿no? De alguna manera se presenta también esta situación, y precisamente el tema con el que vamos a ligar la ponencia el día de hoy es lo relacionado con la seguridad y la delincuencia que generan violencia. No sé si recuerden ustedes, pero en el año de 2007 en nuestro país se presentó una crisis de violencia, inseguridad y delincuencia que duró esa crisis aproximadamente 3 años en algunas zonas del país. En algunas otras esta situación se sigue aún presentando. Y sin embargo nuestro país, bueno, está posicionado como la economía número 13. Y sin embargo tiene a casi la mitad de su población en situación de pobreza. Esto tiene su razón de ser. Que hay una inequitativa distribución precisamente de esa riqueza. Fíjense, el 5% de la población de este país amasa el 60% de la riqueza. Esto es que gran parte de esa riqueza que se está generando en nuestro país está en manos de unas pocas personas. Y el resto, bueno, pues de alguna manera tenemos que conformarnos con el resto precisamente de esa riqueza. Otro de los datos que me permití plasmar aquí en esta ponencia es que de los 120 millones que se tienen registrados al mes de junio de 2015, únicamente 22 millones de mexicanos cuentan con un nivel adecuado de bienestar social. Esto es que hay 98 millones de mexicanos que no alcanzan a tener una plenitud en lo que se refiere a su bienestar social. ¿Y a qué me refiero con esto? A que no alcanzan a cubrir al 100% cuestiones de alimentación, de salud, de vivienda, de educación, y es por eso que se presenta esta situación. Dentro de los sustentos de la economía aquí en México, bueno, pues se encuentran las remesas del petróleo, se encuentran los ingresos por venta y producción de petróleo, se encuentran también algo muy interesante que se refiere a las remesas de los migrantes, esto es lo que envían las personas que se tienen que ir de este país con el objeto de encontrar trabajo o de encontrar un bienestar. Y bueno, otro de los sectores importantes también de la parte de la economía, pues es la parte del turismo. Sin embargo, quiero que vean esta gráfica, o si me hacen el favor de visualizar esta gráfica, cómo es que se ha ido comportando la migración de personas hacia los Estados Unidos desde el año de 1970. Esto es, la tendencia cada vez va hacia la alza, en el sentido de que hay personas que se tienen que ir del país porque aquí no encuentran las oportunidades de alguna manera para desarrollarse de manera integral. Al cierre del año 2010 estábamos hablando casi de 12 millones de personas nacidas aquí en México que están radicando en los Estados Unidos de América. Sin embargo, la suma alcanza los 30 millones de personas que son de origen mexicano. Y esto lo que genera es una fuga de capital. Dentro de las principales características de estas personas que se tienen que ir, es que son personas jóvenes. Y también otro dato importante es que en promedio cada año se van de 400,000 a 500,000 personas. Bien, otra de las cuestiones importantes también
que relacioné yo directamente con la generación de violencia en este país es el mercado laboral, lo raquítico que es el mercado laboral de este país. Tenemos sueldos o salarios sumamente bajos para la mayoría de la población. Tenemos un salario mínimo que sube en promedio 2 pesos al año y que tiene subiendo, esos 2 pesos al año tiene alrededor de 25, 30, 40 años, no más. Y bueno, dentro de ese mercado laboral, hablamos de que el 64% de las personas no rebasa un ingreso de los 3 salarios mínimos. Digo, el día de hoy la mayoría de los asistentes son estudiantes. A mí me toca impartir cátedra también aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y en la Facultad de Ingeniería. Y cuando les pregunto ya a los muchachos qué piensan del futuro, qué van a hacer, y de repente se me ocurre preguntarles cuánto quieren ganar, a veces contestan o comentan, dicen, bueno, pues a mí me gustaría ganar esta cantidad, etcétera, etcétera, pero a veces, pues bueno, pues queda un poquito fuera del rango de los salarios que tenemos aquí en México. Lo que les comentaba hace un momento, aquí en México somos de los países, ya no digamos que tiene uno de los salarios mínimos más bajos en el mundo, sino que también tenemos el salario mínimo de los salarios más mínimos más bajos, pero aquí en América Latina. Estamos hablando de que países como Perú, Chile, Brasil, Uruguay, Venezuela y Argentina tienen salarios todavía más elevados, salarios mínimos más elevados que aquí en nuestro país. Lo que les comentaba hace un momento, las características principales de una cuestión que también está afectando, que es el desempleo, es que la mayoría de esas personas que se encuentran ahorita desempleadas en el país son personas jóvenes, así como la mayoría de los que estamos aquí presentes o los que están aquí presentes, y tienen una instrucción académica media o elevada, alta, y eso es muy preocupante porque las universidades siguen egresando y egresando y egresando jóvenes, y sin embargo el mercado laboral pues de alguna manera cada vez se reduce en lo que se refiere a oportunidades para ustedes los jóvenes. También otros datos interesantes, importantes en lo que se refiere a la actividad de ustedes los jóvenes. En este país hay poco más de 19 millones de jóvenes que no están matriculados en algún centro educativo. Hay aproximadamente 8 o 9 millones de jóvenes que están en situación de ninis. No sé si habían escuchado ustedes por ahí ese término. No estudian, no trabajan, no producen. Y estas personas, al igual que las personas que hablamos hace un momento que están en situación de pobreza, están más vulnerables ante la delincuencia, ante el crimen organizado principalmente. México es un país de jóvenes. Esta es una proyección al año 2030 en donde se ve que bueno, nuestro país va a alcanzar el pico máximo de jóvenes o lo alcanzó en el año 2012. Sin embargo, también aquí hay una situación importante de que para el año 2030 esta tendencia va a ir hacia abajo. Esto es que el número de personas jóvenes en el país va a empezar a disminuir, ¿sí? Y se nos van a empezar a presentar problemas como los que se están presentando precisamente en países de Europa, como España, como Italia, como Francia, etcétera, etcétera.
Bien, otra de la situación y que les comentaba también hace un momento es precisamente esa vulnerabilidad de los jóvenes que tienen ahorita los jóvenes dentro de la sociedad. Como les comentaba, la delincuencia tiene un mercado importante de reclutamiento en ustedes los jóvenes. Y precisamente los delitos que son cometidos por jóvenes y por niños en el país también han ido hacia la alza. Esta gráfica nos muestra que tiene como fuente la Procuraduría General de la República. Vean ustedes, del 2006 al 2010, la tendencia en lo que se refiere a la comisión de delitos por parte de jóvenes. Y por otro lado, en base a estudios también que se han realizado, estas son algunas de las características precisamente de estos jóvenes que han cometido algún delito en algún momento de sus vidas. Impulsivos, con afán de un protagonismo, algo muy importante que se refiere al fracaso escolar, generalmente son consumidores de drogas, son personas con baja autoestima, tienen una familia desmembrada y también pertenecen a una clase económica baja, lo que les comentaba hace un momento. Y desde luego también existe por ahí un poco de equilibrio emocional. Algunos de los factores que han sido proclives para la realización de conductas delictivas se refiere al abandono por parte de los padres, el bajo nivel de escolaridad, la incorporación al mercado laboral informal a temprana edad, la presencia de alcohol o drogas entre los adultos responsables de esos jóvenes, el abandono del hogar y o familiares en prisión y desde luego la existencia de violencia en su familia. Fíjense un dato muy interesante, triste, interesante, pero muy triste, es que los grupos de edad, lo que se refiere al uso de sustancias ilícitas en nuestro país, se concentraron principalmente en edades de los 10 a los 14 años y de los 15 a los 19 años. Esto es, que ya el mercado del crimen organizado o de la delincuencia organizada que se dedica a la venta de drogas, ya no son personas adultas, sino que ya son ustedes, los jóvenes. Ahora son ustedes su mercado principal. Algo importante también es que desde hace algunos años nuestro país dejó de ser un territorio de trasiego. Esto es donde pasaban, donde se sembraba, se cosechaba y se enviaban a Estados Unidos drogas como marihuana, cocaína, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora ya nos convertimos también, sí, en un territorio de tráfico seguimos siendo, pero también nos convertimos en un territorio de consumidores. Bien, algunos datos estadísticos es que el mercado de drogas en nuestro país tiene un valor de 60,000 millones de dólares y que la disponibilidad para encontrar drogas ahorita en los mercados ha aumentado de manera importante 50 veces. Ahorita está un tema importante en los medios de comunicación que se refiere al término mal utilizado de la legalización de la marihuana. Es un tema que está y que ha generado polémica, está en el ojo del huracán. Sin embargo, pues yo quiero comentarles que desde hace ya algunos años la marihuana y algunas otras drogas se encuentran legalizadas en nuestro país y está permitido su consumo, ¿sí? Según la Ley General de Salud, en lo que se refiere a la marihuana, bueno, pues está permitido un consumo y una aportación de 5 gramos.
Sin embargo, ahora lo que se está buscando es precisamente regularizar situaciones como la cosecha, como la siembra y la distribución de la misma. Bien, hay algunos países que ya se nos han adelantado en lo que se refiere al consumo de marihuana con fines recreativos, porque bueno, esta sustancia se utiliza para diferentes fines. Uno de ellos es el fin medicinal y otro de ellos es el fin recreativo. Y algunos de esos países que ya se nos han adelantado, pues son Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Argentina, Jamaica, Holanda, Portugal y ahora nuestro país, México. Sí quiero comentarles que en esta ponencia yo no quiero que se vayan ustedes con la idea de que yo vengo a promover el uso de la marihuana, ¿no? Desde luego que no. Sin embargo, es una situación que está presentando. Su consumo se está presentando, se ha ido presentando desde hace muchos años. Esto no es nuevo en nuestro país. Y sin embargo se tiene que de alguna manera normar y regularizar. ¿Por qué? Porque si no, pues los que sacan ventaja de esto son los grupos del crimen organizado, ¿sí? Ellos son los que ahorita, hasta este momento, están haciendo su agosto en lo que se refiere a la cosecha, a la distribución, a la venta y al consumo de drogas en nuestro país. Ellos son los que están sacando ventaja de todo esto. Si el Estado, de alguna manera, no se atreve a regularizar esta situación, pues ellos van a seguir actuando y generando una ola de violencia en el país. ¿Por qué? Porque ya mencionamos ahorita precisamente cuál es el costo o cuál es el valor de ese mercado del consumo de drogas aquí en México. Bien, estas son algunas cifras en lo que se refiere al costo social de las guerras contra el narco aquí en México. Insisto, esta situación se presentó principalmente en el año 2007, del año 2007 al 2010. Empezó a bajar en el año 2011, 2012, sin embargo es una situación que sigue estando presente. Pero bueno, estamos hablando, y según información del Grupo Reforma, estamos hablando de que esta famosa guerra contra el crimen organizado que inició Felipe Calderón en el año 2006, dejó una estela de muerte de 56,000 personas. Esto es, 56,000 personas o poco más de 56,000 personas perdieron la vida por políticas prohibitivas del consumo de drogas. Ahora, estos grupos, efectivamente uno de sus negocios son la venta de drogas, pero no son los únicos. No es su único negocio. Hay actividades que son conexas y que se refieren a la comisión de otro tipo de delitos, ¿sí? Aquí una estadística del año 2009 menciona precisamente que hubo riesgo en 1,609 secciones electorales, esto es que no se llevaran elecciones en esas secciones, debido precisamente a amenazas del crimen organizado. Y también en el 2012, bueno, pues también se presentó esta situación. A lo que voy es que estos grupos están presentes desde hace muchos años en nuestra sociedad y están amenazando de manera permanente
a nuestra sociedad. Otra de las cuestiones, muchachos, por las cuales se genera violencia en este país es debido a la corrupción y a la impunidad. Nuestro país, según un instituto que se llama Transparencia Internacional, que se encarga de medir los niveles de corrupción en los diferentes países del mundo, nos posiciona a nivel mundial como un país en donde la corrupción se da, a grandes niveles. Otra de las situaciones que también están generando violencia en este país es lo que se refiere a la impunidad. Esto es, a la excepción de castigo a las personas o grupos de personas que hacen una falta o que cometen un delito. Probablemente algunos de ustedes digan, bueno, pues a mí nunca me ha pasado, ¿no? Pero cuando les pasa y que no hay castigo, ahí es cuando ya nos interesa, ¿no? Se menciona, muchachos, tristemente que menos del 1% de los delitos se castigan en este país. O sea que el cometer delitos es un negocio muy redituable en este país. ¿Por qué? Porque simplemente no se castiga. Queda impune. Y la impunidad, muchachos, pues la generamos todos, no únicamente el Estado, no únicamente el gobierno. A veces somos muy cómodos de estarle echando la culpa de todo a nuestras autoridades. ¿Y nosotros como sociedad qué? ¿Dónde estamos? Dentro de estas características de la impunidad se da la falta de respeto hacia la ley y hacia su incumplimiento. Fíjense, ahora que se instalaron cámaras de vigilancia para la cuestión de la velocidad en diferentes puntos de la ciudad, yo creo que parece increíble que estemos viendo la forma siempre de cómo burlar a esas cámaras, en vez de preocuparnos mejor de cumplir la ley. Si en la ley se establece que yo debo de manejar a una velocidad límite, bueno, pues ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué buscar siempre cómo bloquear las placas o cómo despintar las placas o cómo quitarle las placas o cómo voltear la cámara para donde no me vea? ¿No es cierto? También esta impunidad se da porque existe una corrupción, sí, por parte de la clase política, sí, de acuerdo, pero también existe una corrupción de nosotros los ciudadanos. Y cuando esta corrupción se da en ambos lados, pues genera impunidad. También porque hay un proteccionismo político y desde luego también mencionarlo, ¿por qué? Porque hay fuerzas de seguridad que ya se encuentran de alguna manera o que han estado corrompidas con la delincuencia organizada. Bien, esta situación de violencia ha sido permitida en nuestro país también a lo largo de los años, porque hay un instrumento del Estado que ha fallado, ¿sí? Y lo vimos precisamente ahora que se dio la situación de los 43 muchachitos de Ayotzinapa, que fue la complicidad de las corporaciones municipales precisamente con el crimen organizado para que se diera este delito del homicidio de estos 43 muchachitos. Créanme que
la actuación de la autoridad fue determinante para que esas 43 personas perdieran la vida allá en Guerrero. Y sin embargo, este modelo o estas corporaciones de seguridad, desde el punto de vista de un servidor, pues es un modelo que ya se encuentra obsoleto. Es un modelo de seguridad que de alguna manera debe cambiar y debe modificarse. Aquí en este país, desgraciadamente, nos cuesta mucho cambiar. Nos cuesta mucho cambiar actitudes, nos cuesta mucho cambiar comportamientos, nos cuesta mucho cambiar leyes, nos cuesta mucho reformar leyes, nos cuesta mucho reformar modelos económicos, políticos, sociales, etcétera, etcétera. Y eso ha creado varios círculos viciosos en este país. Y uno de ellos precisamente es este. No hay confianza en estas instituciones. O díganme ustedes si confían en la policía. Bien. Hay cambios normativos importantes en las corporaciones de seguridad pública. Sin embargo, un cambio importante se establece o se propone en el año 2010, donde se trata de unificar a todas las policías preventivas municipales con las policías estatales en el país. Sin embargo, no pasa nada, ¿sí? Todo se queda ahí en el escritorio a través de la implementación de un mando único que no se da y que se vuelve a detonar de nueva cuenta en el año 2014, que es cuando acontece la situación de Ayotzinapa. Y en 4 años, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. Tuvimos que esperar a que se presentara una situación de violencia extrema en el país para que volviéramos a reaccionar y volviéramos a poner el tema en la mesa. Y así somos en este país, reaccionarios. Después de que pasan las cosas, ahora sí, brinco y reacciono. ¿Qué sigue después de lo de Ayotzinapa? ¿Qué sigue? Bien, fíjense, algunas de las justificaciones para que se lleve a cabo esta situación es que más de 400 municipios en el país no cuentan con un cuerpo de seguridad pública. Solo 12 de los 31 estados del país tienen cuerpos policiales en todos sus municipios. Algo muy triste, que solo el 70% de los policías municipales en México han cursado la educación básica. O sea, hay un bajo nivel de escolaridad en los cuerpos policiales. Esta fue la justificación que se utilizó en el año 2010. También hay una disparidad de sueldos y prestaciones. Si yo les muestro la justificación del año 2014, se van a encontrar ustedes de que sí, esto cambió, pero no para mejorar, sino está peor. Aquí en el 2010 eran 400 municipios sin policía preventiva municipal. En el 14 ya no eran 400, ahora son 600. Únicamente 14 de los 31 estados tienen cuerpos policiales en todos sus municipios. Y bueno, son características poco alentadoras de los cuerpos de seguridad pública en el país. Y el no tener cuerpos policiales eficientes, confiables en el país, muchachos, genera violencia, genera
desconfianza, genera inseguridad. Aquí lo que se está proponiendo es reformar un artículo que es el 21 constitucional para que las policías estatales se hagan cargo o se fusionen con las policías municipales. Esto es, ahorita tenemos más de 2,000 corporaciones policiales en el país. Cada una de esas corporaciones trabaja como puede, como entiende, como le alcanza. Y lo que se está buscando precisamente es reducir estas más de 2,000 corporaciones a 32 corporaciones estatales, con el objeto de homologar salarios, homologar procedimientos, homologar capacitación, homologar sueldos, buscar que esas corporaciones estén profesionalizadas, no estén corrompidas por el crimen organizado. Y eso es lo que está buscando a través de ese mando único policial. Como les mencioné hace un momento, en este país nos cuesta mucho trabajo cambiar, nos cuesta mucho trabajo tomar decisiones. Sin embargo, muchachos, es sumamente importante que nos atrevamos a dar esos cambios. Y no únicamente en materia de seguridad, en materia económica, en materia política, en materia social. Yo sé que estoy completamente seguro que a alguno de ustedes no les gustaría de ninguna manera, y digo a ninguno de nosotros, ¿verdad? Nos gustaría aparecer en estas estadísticas de cuestión de delitos, de cuestión de insatisfacción de necesidades, de cuestiones de desempleo. ¿No es cierto? Muy bien. Algo muy importante, muchachos, es que hemos sobredimensionado desde el punto de vista de un servidor las funciones del Estado, las funciones del gobierno. Nos pasa algo y de todo le echamos la culpa al gobierno o a los demás. ¿No es cierto? Y a veces precisamente sobredimensionamos esa situación y hemos dejado, muchachos, o hemos deteriorado un papel activo que tenemos como sociedad para resolver nuestros problemas. Nos hemos quedado en la cómoda de decir, bueno, pues a mí que me resuelvan los problemas, ¿no? Yo tengo que egresar de la facultad y tengo que encontrar empleo. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene la obligación de darme un empleo o de generarme un empleo. ¿O no? También, algo muy importante es que las circunstancias actuales de México han cambiado. Ya no es el mismo México desde hace 20, 30, 40 años. Nuestro país ya cambió, evolucionó. Y las instituciones públicas deben de igual manera de evolucionar, deben de cambiar para precisamente normar y regular el comportamiento de la sociedad. Aquí menciona precisamente también la parte que como sociedad civil tenemos, que como ciudadanos tenemos, y no únicamente en el aspecto de seguridad pública, insisto, sino en varios aspectos también de nuestra vida. Este país no lo construye el gobierno solo, lo construimos todos. Y nosotros nos hemos mantenido en una
posición de pasividad y de comodidad. Y no se trata que salgamos ahorita aquí, agarremos las escobas y vamos a tomar Palacio de Gobierno. No. De ninguna manera. Pero sí se trata de hacer mejor las cosas en las actividades que estamos desarrollando. Y de cada uno ir poniendo su granito de arena para construir un país mejor. Yo quise mostrarles cuál era la realidad, cuál es la realidad del país en cuestión de pobreza, en cuestión de desempleo, en cuestión de violencia, en cuestión de grupos del crimen organizado, en cuestión de consumo de drogas. Y estoy seguro que muchos de ustedes dicen, bueno, pues mientras a mí no me pase esto, pues no hay bronca, no pasa nada. Bueno, pues si los demás no encuentran empleo y yo sí, pues también no hay problema, mientras yo encuentre. Esta situación, muchachos, requiere de mucho trabajo y de mucha dedicación y de mucho esfuerzo para sacar o ir sacando este país adelante. Ustedes no van a construir el futuro como jóvenes. No se esperen hasta a que llegue el futuro o a que el futuro los alcance. Empiecen a construir el futuro desde ya, desde el presente. Y bueno, finalmente comentarles que es importante o sumamente importante la reingeniería, no únicamente de la seguridad pública, sino yo creo que este país necesita medidas importantes, medidas urgentes de cambio, porque ya vimos que si no cambiamos, pues los pobres van a seguir hacia arriba, el desempleo, pues también no se diga, ¿no? La inseguridad, la violencia, pues también hacia arriba. ¿Y qué va a pasar si todo eso sigue creciendo? ¿Qué va a pasar? Simplemente vamos a terminar o en otra revolución, ¿sí? O en otro conflicto armado, o en otra situación de grandes magnitudes. Como lo comenté, necesitamos generar cambios, y el cambio no está en el de enfrente, está en cada uno de nosotros. Si estamos esperando a que cambie el de enfrente para cambiar yo y hacer mejor las cosas yo, o ser mejor estudiante yo, pues créanme que no es así el asunto. Este país, y digo, me refiero a ustedes principalmente a los jóvenes, porque este país los necesita, muchachos, pero necesita jóvenes comprometidos, jóvenes pensantes, jóvenes que analicen desde ahorita el país y que visualicen el país donde están y donde viven. Jóvenes que se comprometan, primero con ellos o primero con ustedes mismos y luego con las personas que los rodean. Porque a veces tristemente nos encontramos con que, y no me quiero referir únicamente a los jóvenes, ¿verdad? Simplemente encontramos personas que no tienen compromiso con ellos mismos, pues menos con los demás, ¿no? Nuestro país es un país muy hermoso, es un país muy bonito, rico en recursos naturales, en recursos económicos, rico en las personas que vivimos en él. Y sin embargo, ustedes lo acaban de ver,
en muchos aspectos o en muchos indicadores estamos en una situación sumamente triste, en una situación, ¿cómo llamarla? Raquítica. Y si no hacemos algo, vamos a seguir igual o peor. Entonces, ¿queremos eso para este país? No, ¿verdad? Muy bien. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias.